Hola viajeros, bienvenidos. Comenzamos hoy para hacer una ruta en nuestro programa. La vamos a hacer muy cerca de la ciudad de Valladolid. Realmente podríamos decir que estamos en la zona de la denominación de origen Cigales, pero no solamente de vino vamos a hablar. El vino es un segmento más del turismo de esta zona, pero son unas localidades, 6 en concreto, las que vamos a conocer en este programa, que merecen mucho la pena, que tienen muchas cosas que ver y que hacer. Vamos a enseñarles algo de cada una de ellas para que se vayan haciendo una idea. Así que comenzamos en la localidad de Fuensaldaña, importante y situada a 6 kilómetros de Valladolid. Este sería nuestro comienzo. Vamos a visitar algunos de sus monumentos principales, vamos a buscar alguna de la esencia que tiene Fuensaldaña, y desde la iglesia de San Cipriano yo les doy mi más cordial bienvenida a Tiempo de Viajar. Así que, queridos viajeros, aquí comenzamos, y así es esta ruta que nosotros comenzamos hoy de la denominación de origen Cigales. La seña de identidad de esta localidad de Fuensaldaña, sin lugar a duda, es su castillo. Castillo del siglo XV, que está realizado en piedra caliza de Valladolid. Este castillo tenemos que unirle, lógicamente, a quien mandó construirlo, que fue la familia de los Vivero. Una familia importante porque, si recordamos, en Valladolid se casan los reyes católicos en el palacio de esta familia, de los Vivero, y aquí es donde los reyes católicos pasan su luna de miel. Hasta aquí se vinieron. Bueno, pues este castillo es palaciego, este castillo realmente nunca ha sido defensivo, tiene una torre del homenaje espectacular de 34 metros de altura, como vemos es cuadrado, y ha tenido pues muchas utilidades a lo largo de la historia, y a lo largo de esa historia también ha tenido épocas de gran esplendor y épocas también de crisis profunda. Llegó a ser granero y al mismo tiempo, pues en aquella época de esplendor, pues aquí era de grandes festejos, puesto que esta familia era muy importante, los Vivero. Este castillo está perfectamente conservado, es propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid, y aquí hasta hace muy poco han estado las Cortes de Castilla y León. Esta fue su ubicación desde el principio y por eso se encuentra en un estado de conservación perfecto. Vemos que tiene cubos en cada una de sus esquinas y que es magnífico. De momento no le podemos visitar por dentro. Es algo que en un futuro próximo sí se podrá hacer, pero ahora lo que tenemos que hacer es disfrutarle por fuera. Y eso es lo que nosotros desde Tiempo de Viajar, por supuesto, vamos a hacer. Visitamos ahora aquí en Fuensaldaña el convento de las Madres Trinitarias, monjas de clausura, son 10 en la comunidad que tenemos aquí. Y las visitamos porque ellas viven de hacer dulces, pero unos dulces espectaculares, buenísimos y hechos con todo el cariño.
además están dentro de Tierra de Sabor, así que todo lo que ellas hacen, garantía total. Queremos comprarnos unos dulces y para llevarnos a casa y poder disfrutar. Y ya aprovechamos para visitar su iglesia, una iglesia también muy bonita. Y es que fíjense, aquí antes de estar esta comunidad de trinitarias, que llevan solo 10 años, anteriormente hubo otra comunidad de concepcionistas y eso lo notamos en el retablo. Si nos fijamos en el retablo del altar mayor, no termina en un calvario, sino que termina con la imagen de la Virgen, la Inmaculada Concepción, que representa a las concepcionistas. Sin embargo, en el centro del retablo está representada la Santísima Trinidad, ya sí que representa a la comunidad actual. Y a ambos lados tenemos dos santos que son los fundadores de esta congregación. Una congregación que tiene conventos de clausura, pero que también tiene otro tipo de conventos, conventos de monjas que viven externas, y que se dedican sobre todo a ayudar a los más necesitados, a los más pobres. Comedores sociales, gente marginada, intentan ayudar a todas estas personas que hoy día pues están en tantas necesidades. También tienen misiones en otros lugares del mundo y todo eso pues se está notando y aquí están llenas de alegría desde hace esos 10 años. En esta iglesia tenemos un Cristo crucificado precioso, es del siglo XV y lo trajeron estas hermanas cuando se trasladan aquí porque su origen era de Badajoz. Y lo traen aquí, un Cristo de las aguas, un Cristo procesional que le sacaban cada vez que era necesaria el agua. En Extremadura, pues lo de llover todavía es más duro que aquí en Castilla y León. Así que, como vemos, es un Cristo preciosísimo, de tamaño natural y que lo tienen puesto en un lugar especial y destacado del presbiterio como corresponde. Son unas hermanas encantadoras que les transmiten, como siempre, muchísima paz y que a mí me gusta mucho estar con las hermanas de clausura, siempre contándonos sus experiencias y cómo viven y sobre todo transmitiéndome lo felices que son dentro de los monasterios. Esta es la iglesia de San Pedro en la localidad de Mucientes. Es un bien de interés cultural. Es una iglesia de muy finales del siglo XV y realmente realizada en el siglo XVI. Pero como estamos a finales del XV, se construye en estilo gótico. Como vemos, es una iglesia con crucero, con una nave grande y que termina en su gran retablo, que ya es barroco del XVIII. Un retablo donde tiene a San Pedro en el centro, puesto que es
el titular de esta iglesia. Luego tenemos ahí a la Virgen también y tenemos a los arcángeles. Es un retablo precioso, como podemos ver, dorado, policromado, que está maravilloso. La iglesia está en un estado de conservación perfecto, es toda una preciosidad, la piedra está preciosa y es una iglesia muy cuidada. El exterior nos da la imagen de la grandiosidad. Parece ser que esta iglesia se construye sobre una anterior que era del estilo románico, como es de suponer. Y aquí ocurrió un hecho histórico que yo les voy a contar. En la sacristía de esta iglesia se reunieron Felipe el Hermoso y Fernando el Católico. Hasta aquí habían llegado Felipe y Juana. Venía ella a ser nombrada reina de Castilla. Aquí había un palacio, de lo que ya quedan solamente unos restos, y ahí la dejaron. Ellos, aquí en la sacristía, lo que intentaron fue inhabilitarla. Intentaron que aquí ella ya se quedara, ya no entrara en Valladolid y que el rey de Castilla fuera Felipe el Hermoso. Pero después de aquellas cosas tan feas, no lo consiguieron. Así que, queridos viajeros, fíjense la de hechos históricos y cosas que han ocurrido a lo largo de la historia aquí, en esta localidad de Mucientes. Esta es la iglesia, pero hay mucho más que ver y es lo que voy a hacer ahora, enseñarles más lugares donde ustedes tienen que ir y tienen que visitar, porque de verdad que parece mentira que en una localidad pequeñita dicen, ¿y aquí qué hacemos? Pues verán, vamos a verlo. En una tierra como esta no puede faltar la visita a una bodega. Esta vez lo hacemos a una bodega que es aula de interpretación. Aquí es donde vamos a aprender y a conocer cómo se ha hecho siempre durante siglos y siglos el vino clarete, que es el típico de esta zona. El vino clarete parece que ahora está un poco denostado, hay que decir rosado, pero hay una diferencia entre el clarete y el rosado. Así que aquí presumimos en esta zona de Valladolid de nuestros vinos claretes. Entendemos cómo es una bodega y lo hacemos en el barrio de las bodegas. Hay cantidades de bodegas que eran de familias y que se dedicaban a fabricar el clarete. Una de ellas la han hecho museo y así ustedes van a poder ver todo y cada uno de los pasos que hay que dar para hacer el vino. Lo van a poder ver a través de paneles, a través de elementos que siempre se han utilizado o a través de un vídeo que les van a poner. 4 salas son las que tiene la bodega y entramos por la primera donde vemos cómo se hace una bodega, y la llave de esa bodega, que es muy importante. Pero ya la segunda sala es donde aquí nos vamos a encontrar donde caía la uva y lo que es el lagar en sí mismo,
prensar esa uva para poder sacar el mosto y que ese mosto fermentara con la uva. Esa es la diferencia que hay con el rosado, porque el rosado fermenta el mosto solo y aquí lo hace con la uva. Y de ahí, pues lógicamente ya vamos a pasar a envasarlo para que cure y para que se haga el vino. Así que vamos a ver el tonel de madera, que era donde toda la vida se hizo, y después por los años 40 del siglo XX ya se empezaron a hacer de hormigón. Era una forma de que teníamos más capacidad para poder hacer y concentrar más vino y al mismo tiempo era más fácil de limpiar que la madera. La limpieza era importantísima y de hecho esta bodega tiene pozo, así que era una bodega, bueno, pues que tenían posibles. La limpieza es imprescindible porque se cría un moho que a continuación lo que se metiera ahí quedaría totalmente estropeado. Así que había que limpiar bien, la madera es mucho más complicada de limpiar por los poros y el hormigón era de una forma más fácil. Hay una curiosidad aquí y es que había que pagar un impuesto, igual que se pagaba por los cereales o por cualquier otra cosa, el impuesto de los vinos, mostos y vinagres. Bueno, pues ese impuesto hubo un rey que ya les cedió ese impuesto para el propio pueblo, así que había una persona que se sorteaba cada año y esa persona era la encargada de vender el vino de todas las bodegas, fuera de controlar lo que se vendía y de cobrar ese impuesto. En el primer cuarto del siglo XIX, pues hay dos vecinos que lo que donan es una taza de plata. Cuando venían los compradores de vinos, pues tenían que probarlo, a ver si les gustaba. Y en esa taza era muy fácil, con la plata, ver a través de la vela la luz, el color que tenía ese vino, aparte de probándolo, el sabor. Así que la taza de plata fue pasando durante siglos y la taza existe. Fíjense que aquí, cuando el alcalde toma posesión, le dan el bastón de mando y esa taza de plata, porque esa taza la tiene que tener la persona responsable de esta localidad de Mucientes. Actualmente es la alcaldesa Emiliana Centeno la que la tiene en su poder. Estamos en Mucientes, concretamente en el aula Museo de Instrumentos Ibéricos, que lleva mi nombre y donde contamos pues, con una colección de instrumentos de España y Portugal, creemos que muy interesante, y con una sala de conciertos en la que estamos, un auditorio también con unas muy buenas condiciones acústicas. Entendemos desde los idiófonos, que son los instrumentos que suenan por el material con el que están construidos. Seguiríamos con los cordófonos, una cuerda tensada, estirada, es la que hace que el instrumento toque. Luego continuaríamos con los aerófonos, los de viento, llamados popularmente, y concluiríamos la visita con los membranófonos, unos instrumentos pues, que con una membrana, con una piel, se puede hacer música, se puede hacer sonido, normalmente percusión. Y ya además, para completar, porque estos serían los instrumentos de España y de Portugal, unos pocos, porque es solo una mínima parte comparado con lo que tenemos, concluiríamos con una sala que sería nuestra aportación a Europa, de gaitas de Europa, que en principio tendrían que ser del mundo, porque no solo hay gaitas de odre, gaitas de fole en Europa. Estamos ya finalizando el quinto ciclo de conciertos de una edición que llamamos, digamos, intentando emular las 1001 noches. Nosotros les llamamos las 1001 noches porque son 11 conciertos que comenzarían a finales de verano, principios de otoño más bien, y concluyen
a finales de abril, principios de mayo, normalmente, ¿no? Aquí, normalmente, a pesar de estar orientado el museo a los instrumentos tradicionales, no dejamos de ofrecer músicas de todo tipo. ¿Por qué? Porque nos parece que toda música viene de la música tradicional y cualquier evolución es buena, siempre que se haga con dignidad, ¿no? Así hemos tenido música barroca, además con dos músicos excelentes, magníficos de aquí, que viven en Mucientes, mucenteños de adopción como nosotros, ¿no? Se trata de Ramiro y de Nacho, chelista y pianista que toca el clave también. Y hemos ofrecido jazz con José Luis Gutiérrez, hemos ofrecido música de todo tipo, música de cantautores, desde Alberto Pérez, Javier Bergia, tango con Carlos Montero, Carpe Diem, un dúo que tenemos aquí que hace unos boleros maravillosos, y canción actual, Javier y Salvador lo mismo. Es decir, una variedad enorme, y claro, no podemos desestimar, tenemos 1 o 2 conciertos de Portugal para que esto equilibre un poco lo que es la península ibérica, ¿no? Nosotros estamos, como ya hemos comentado, por una unidad cultural que creemos que es España y Portugal. Y una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo la dije mora bella, yo la dije mora linda, desea beber mis caballos de esas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros, días de Pascua florida. Es un instrumento que hemos recuperado entre unos cuantos, digamos, intérpretes desde hace unos 15, 20 años. También hemos ofrecido instrumentos y conciertos sobre él y cursos para aprender a su interpretación, a su utilización, a su uso. Se llama zanfona, es un instrumento que estuvo en boga hasta 1940, 1950 y en muchos casos en manos de los ciegos, que antes de ganarse la vida en la ONCE lo hacían vendiendo coplas por poblaciones donde hubiera aglomeración de personas, mercados, romerías, fiestas. Y bueno, es un instrumento que nos llegó de Europa, pero que aquí tuvo también su aclimatación y claro está, su forma de interpretarlo, su repertorio. Este sería el estilo de las zanfonas ibéricas, con forma un poco de pequeña guitarra, de vihuela, y lo tenemos en la península ibérica gracias al Camino de Santiago desde el siglo XI, siglo XII. Nos sentiríamos encantados de que nos visitaran, no solo por nuestra exposición de instrumentos musicales tradicionales de España y de Portugal, ibéricos, sino también en nuestros conciertos que organizamos periódicamente cada 2 o 3 semanas, entre otoño y primavera, pasando por el invierno. Solo tienen que consultar en Google o en nuestra página web Paco Díez o Aula Museo Paco Díez, y ahí está toda la información puntual que precisen, o sencillamente poniéndose en contacto con la Concejalía con Turismo de Mucientes. Si queréis venir conmigo, yo a España te llevaría, y la ropa el caballero donde yo la dejaría. La que es de seda y grana, en mis caballos se iría, mas lo que no sirva nada, por el río tornaría. Al llegar a Anca sus padres, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda.
Lloro porque en estos campos mi padre a casar venía con mi hermanito Alessandro y toda su compañía. En nuestro viaje de hoy, en esta ruta que estamos realizando, tenemos que parar a comer y lo hacemos a la entrada de Mucientes. Aquí tenemos el restaurante Las Lanchas, que es muy agradable y se come estupendamente bien. Tiene una gran variedad de platos y de carnes. Aquí se utilizan las brasas para ese buen lechazo, para la ternera, para la vaca, un poquito de conejo, también, ¿por qué no? Todas las carnes que les puedan apetecer. Unos entrantes también en amplia carta. Nosotros les proponemos, por ejemplo, unas buenas sopas de ajo, buenísimas ensaladas que hacen y también los buenos embutidos que tienen. Todo ello regado con el vino clarete de aquí de Mucientes, el pan también de Mucientes. Y luego tiene una barra para poder venir a tomar un vino y una tapa. ¿Saben que todos los días el venir a tomarse un vino aquí con una tapa les va a costar 60 céntimos? Pues es algo que yo quiero destacarles. Vino y tapa, 60 céntimos en este restaurante Las Lanchas. Está a la entrada, como les digo, según venimos de Fuensaldaña o de Valladolid. Así que aquí, para que ustedes coman lo que mejor les apetezca. El trato estupendo y la comida muchísimo mejor. Bueno, pues en Cigales yo creo que lo primero que tenemos que visitar es su gran iglesia, porque esta iglesia se ve desde muchos puntos, desde luego desde la carretera, por la noche, por supuesto, cuando está iluminada, y desde otros muchos lugares. Así que siempre me ha atraído bastante. Y hasta aquí hemos llegado, es la iglesia de Santiago, una iglesia del siglo XVI que termina de construirse en el XVIII. En el siglo XVI tenemos que pensar que la corte estaba en Valladolid, por lo que había dinero y esta iglesia se pudo hacer como lo que estamos viendo. Una gran iglesia, planta salón, grandísima, una gran altura y vemos el Renacimiento en todo su esplendor. El retablo del altar mayor ya vemos que es barroco, un retablo que tiene a Santiago en el centro como patrón de la ciudad y la patrona Santa Marina, curioso, ¿verdad? Dos patrones gallegos, pues luego les explico el porqué. Tienen dos patrones gallegos aquí en Cigales. Bueno, pues vemos Santiago en el centro, en la parte de arriba el Calvario, a un lado el nacimiento de Jesús, al otro la adoración de los reyes y luego en la parte de abajo tenemos las imágenes de San Pedro y San Pablo. Grandísimo, fantástico, 13 metros de altura que tiene este retablo. Pero en los otros dos ábsides también tenemos otros retablos. Pero para llegar a esos retablos yo creo que primero tenemos que hablar de una persona que nació aquí, de un hombre que es Fray Antonio Alcalde. Este hombre nace en Cigales y se va a estudiar al convento de San Pablo, al colegio de San Pablo, a Valladolid. Él destacó
sin lugar a duda, y entonces los propios dominicos le mandaron ya como obispo a dos zonas importantísimas y sobre todo muy extensas en México, una Yucatán y la otra Guadalajara. Por eso a él se le representa con dos mitras y con el escudo dominico. Bien, este hombre que cuando está allí realmente pues con las riquezas que hay, que tiene, va mandando dinero a su pueblo, es el que manda hacer esos dos retablos laterales que, como ven ustedes, son dorados, pero que las imágenes son siempre relacionadas con los dominicos. Bien, cuando la corte se va de Valladolid, y aquí se va también la nobleza, porque había familias muy importantes de esa nobleza que vivían en Cigales, pero se van todos detrás del rey. Por lo tanto, aquí empieza una época de decadencia importante. Cigales siempre ha sido lugar de personajes ilustres. Bien, yo les decía al principio, ¿por qué en Cigales tenemos los santos patronos que son gallegos? Bueno, pues después de la Reconquista, aquí los primeros asentamientos que hubo fueron gallegos, así que por lo tanto Santiago y Santa Marina son sus patrones, y esa es la curiosidad. Verán, hay otra cosa que les quiero destacar, y es lo negro que está el techo. Los techos altos, las bóvedas, están muy negras. Podemos pensar, bueno, pues es que hace falta que lo pinten. Bueno, pues yo no sé de quién diga que no, pero es por un hecho histórico. Aquí llegó José Bonaparte con un ejército, se asentaron aquí dentro de la iglesia y parece ser que para calentarse hicieron fuego. Por eso está negro, por el humo de aquel fuego que hicieron y que dicen, ¿y por qué no va a ser?, que José Bonaparte cogió aquel nombre de Pepe Botella pues por el buen vino de Cigales. Así que puede ser, queridos amigos, y ya sabemos más cosas y más anécdotas. Una iglesia espectacular en el medio de esta localidad, que es muy importante, pero que al estar tan cerca de Valladolid parece que no nos preocupamos tanto de ella. Así que todos ustedes, cuando se acerquen a Valladolid y hagan esta ruta que nosotros les proponemos, desde luego Cigales es la que nos da el nombre a esa denominación de origen que nos está haciendo de hilo conductor a lo largo de todo nuestro viaje. En el término municipal de Cigales yo creo que es obligada la visita al lugar en el que me encuentro en este momento. Más de 300 hectáreas son las que tienen una bodega que empieza a funcionar aquí en Castilla y León en 1996. Tienen un edificio espectacular y una bodega espectacular. Las últimas tecnologías, la máxima limpieza, la forma de seleccionar esa uva una por una, la forma de triturar. Ya no tiene esto nada que ver con esas bodegas que estamos viendo, bodegas museos realmente, de cómo se hacía antiguamente el vino. Aquí las últimas tecnologías, pero eso no quiere decir que esté añadiendo nada al vino. Eso lo que están haciendo es que el vino sea absolutamente natural, controlando temperaturas, controlando humedades. Eso es lo que hace que el vino sea natural. Y bueno, pues el producto final es una maravilla. Tenemos que hablarles de un crianza y un reserva. Y tenemos que hablar también de un rosado, un clarete, que es como se llama en esta zona de Cigales. Van bajo la marca Vinea y son pues una maravilla, excelentes, porque están curados en roble americano y roble francés. Así van los enólogos haciendo el trasiego de unos lugares a otros para mover ese vino y que al final sea ese tesoro para degustar en cualquier momento. Por eso, en Castilla y León y sobre todo aquí en la provincia de Valladolid,
tenemos que estar muy orgullosos de los vinos que producimos, muy reconocidos sin lugar a duda, pero tanto asociamos el clarete a la denominación de origen Cigales que también tenemos que saber que cada vez se están haciendo más tintos. Y esta bodega, por supuesto, porque desde el principio hizo crianzas y reservas. Así que, queridos viajeros, pueden visitar esta maravilla de bodega con cita previa cuando ustedes quieran. Les van a atender con todo el cariño del mundo y les van a enseñar lugar por lugar y les van a explicar cada uno de los pasos hasta llegar al producto final, que es la botella donde viene el tesoro. Así que recordamos, la bodega es Museum, es término municipal de Cigales, estamos en la carretera de Cigales a Corcos y aquí vamos a encontrar este tesoro, el vino Vinea. Trigueros del Valle es la siguiente localidad que nosotros visitamos en nuestro viaje de hoy, nuestra bonita ruta. Este lugar es encantador, sus casas de adobe, sus casas de piedra, de verdad que es preciosa, además rodeada de unos campos muy bonitos, aunque este año como no ha llovido, pues todavía no se notan con ese verde precioso que es habitual que tengan. Bien, nosotros estamos ahora en, yo creo que el monumento más importante de esta localidad, que es su castillo del siglo XV, un castillo que fue palaciego más que defensivo y que, bueno, se encuentra en una hondonada, es de planta rectangular como ustedes están viendo por esta parte de dentro y aquí, bueno, hay una labor de restauración bastante importante. Todavía falta mucho, ya tenemos restaurada la torre del homenaje, también las caballerizas, que han quedado unos salones preciosos, pero que conservan aquellos lugares donde estaban los caballos y donde podían comer. Como ven, en alguna parte está habilitado para que puedan subir a hacer un poco el paseo de ronda por sus murallas. Tuvo otro recinto, lo que es el castillo, tenía por delante otro recinto amurallado que terminaba en unas torres cilíndricas en cada una de las cuatro esquinas y era, bueno, pues otro lugar de defensa hasta llegar a la entrada del castillo. Eso se destruyó prácticamente en la época de las guerras de las comunidades, en 1521 aproximadamente. Cuando llegamos hasta aquí, la puerta principal nos ofrece dos escudos, que es de la familia de los Guzmanes, también lógicamente del siglo XV. Así que, queridos viajeros, aquí tienen un castillo que en diferentes fases lo están restaurando y lo están recuperando, pero ya saben que los momentos económicamente no son los más idóneos, así que poquito a poco se va consiguiendo que este lugar vuelva a recuperar todo el esplendor que un día tuvo. Impresionada me he quedado cuando he visto la iglesia de San Miguel de Trigueros del Valle. De verdad les digo que no pensaba que me iba a encontrar una joya como esta que tengo delante de mí y en la que me encuentro. Una joya que ha sido restaurada durante 6 años y que desde luego merece la pena
ver cómo la estoy viendo. Vamos a ver la evolución también, que ha habido a lo largo de los siglos y que hemos ido pasando del románico al gótico y del gótico también hemos llegado al barroco. Todo eso también lo vamos a ver por la parte de fuera. La torre, por ejemplo, es barroca, pero el ábside por fuera está de maravilla. Los canecillos preciosos, los capiteles que vamos a ir viendo, en definitiva un románico en el más puro estado. Si entramos dentro, pues encontramos ese ábside libre de cualquier retablo, porque tuvo un retablo durante muchos años, y es como lo debemos de ver. Si vemos, los arcos son apuntados. Eso ya nos está indicando que aquí estuvieron los monjes del Cister. Ese es algo peculiar de ellos. También se descubrió por la parte de fuera una pequeña espadaña típica y propia del Cister. Lo vemos sobrio, lo vemos, que no es muy grande, como debe de ser las iglesias del románico, pero luego tiene dos añadidos. Una capilla funeraria, capilla gótica, donde están enterrados los primeros señores del castillo de Trigueros. Y luego tenemos otra ya barroca, también hay unos enterramientos ahí, pero de verdad que en su conjunto es una preciosidad. La pila bautismal, enorme y propia de la época, cuando se bautizaba por inmersión y no simplemente mojando la cabeza. Una pieza excelente. Así que viajeros, no se pierdan la iglesia de San Miguel, porque van a encontrar una auténtica joya del arte y de verdad que les va a encantar. Así que yo se la enseño para que ustedes vayan teniendo un pequeño avance. Valoria es un lugar ideal para descansar. Tenemos la infraestructura, es decir, tenemos esas 4 casas rurales, hay 4 restaurantes, todo tipo de comida para todo tipo de precios y sin duda es el lugar adecuado para la persona que quiere desconectar, que quiere estar en un sitio tranquilo y aparte cercana a otras infraestructuras turísticas de la provincia de Valladolid, la provincia de Palencia, y que sin duda es un enclave ideal. Una cosa que surgió como algo curioso, algo que nuestro pueblo queríamos hacer local, pues se fue poco a poco incrementando y ha llegado a cifras que realmente nos desbordan como ayuntamiento y que estamos pensando en rediseñar la forma de la fiesta. Gran iglesia tienen en Valoria la Buena, iglesia del siglo XVIII, pero que está construida sobre una anterior que era románica. Esta iglesia es de 1774 y es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, la planta típica de cruz latina o planta de salón. Aquí tenemos una planta hexagonal. En los retablos que tenemos laterales, pues vamos encontrando diferentes santos, pero sí que les quiero destacar que encima de uno, en la parte alta, hay una buena escultura pequeñita de San Martín de Tours, el santo que está con su espada cortando parte de su capa para dársela a un mendigo y que pueda abrigarse. El retablo del altar mayor tampoco es un barroco típico de Castilla, así que ya ven ustedes que es un lugar excepcional, precioso y una iglesia distinta, una iglesia preciosísima. Así que, queridos viajeros, no se la pierdan cuando tengan la oportunidad. También para rodearla por la parte exterior, porque está en un perfecto estado de conservación. Todo se ha podido arreglar y aquí no perdemos nada en cuanto al arte que tanto y tanto tenemos y que hemos visto a lo largo de nuestro programa en la ruta que estamos haciendo. Pues de la iglesia de San Pedro, de Valoria la Buena, nos vamos a otro lugar, porque aquí hay mucho que ver
y ya saben que no lo veremos todo, para que ustedes sí que lo descubran. En nuestro viaje de hoy y toda esta ruta vamos a ver qué es lo que nos podemos comprar. Hemos visto bodegas, así que por lo tanto ya hemos podido comprar buen vino. ¿Y qué mejor que para un buen vino de esta denominación de origen Cigales, un buen queso? Pues yo el queso que quiero comprarme se encuentra en Valoria la Buena. Es el queso de la familia Quevedo, una fábrica que están haciendo queso desde hace 70 años, con leche de oveja, y que es un queso maravilloso. Así que les vemos, ustedes eligen si lo quieren un semicurado, un curado, un queso ya más viejo o un queso de reserva. Así que según sea su gusto y su paladar, elegimos. Una joya de museo que tienen en Valoria la Buena y además distinto a lo que podemos encontrar en otros lugares de España. Me estoy refiriendo al Museo del Cántaro. Gabriel Calvo, un hombre que vivió aquí durante 11 años en Valoria la Buena, hizo su colección de cántaros, unos 700 tiene, y bueno, pues ya un momento que le propuso al ayuntamiento el poder hacer un museo. Y aquí está la realidad de este museo, donde ustedes van a poder ver aquí en la parte baja los cántaros de Castilla y León. Luego hay una sala dedicada a los cántaros de las novias de toda España, y luego en la segunda planta ya sí que van a poder encontrar los cántaros de otras comunidades españolas. Así que no se lo pierdan, que está en Valoria la Buena y es una delicia pasear por aquí. Bueno, tenemos que buscar un lugar donde descansar, pasar la noche y buscar un lugar con encanto, un lugar especial. Ese lugar yo lo he encontrado en Valoria la Buena y es una posada real. Estoy hablando de la Hospedería Concejo. No lleva 2 años abierta todavía, son 14 habitaciones las que tiene, con un encanto especial. Todas son completamente distintas unas de otras. Unas son suite, otras son más dobles normales, con su cuarto de baño completo. En suite sí que tenemos jacuzzis, pero en el resto vamos a hablar ya de duchas con hidromasaje. En este lugar también se pueden celebrar bodas y cualquier tipo de evento, porque tienen salones con capacidad para 300 personas y luego también una zona abierta que es maravillosa. Está ubicada en un palacio precioso con sus escudos heráldicos y una casa con mucha historia, porque antes de convertirse en palacio, allá por el siglo XVI, fue castillo también. Aquí también estuvieron los templarios y de hecho se conservan en la restauración que se ha hecho de la casa muchos de los elementos que correspondían a aquellas épocas. Así que, queridos viajeros, venir aquí es un lujo, es un auténtico placer poder pasear entre estas paredes que, si hablaran, hay que verla de cosas que nos podrían contar, y desde luego con todas las comodidades propias del siglo XXI. Así que ya saben, la Hospedería Concejo, que la tienen aquí en Valoria la Buena.
Habitual y normal es ver grandes iglesias, casi plantas de catedral, en todos y cada uno de los municipios que normalmente visitamos en Castilla y León. Aquí en la provincia de Valladolid y, en concreto, en esta localidad de Cabezón de Pisuerga, donde nos encontramos ahora, no íbamos a ser menos. Una iglesia fantástica de planta de cruz latina, que es lo que vemos, con una gran nave, con sus retablos laterales, y de ahí les voy a destacar uno, que es donde se encuentra la Virgen del Manzano, quizá la obra más importante que tengan en esta iglesia. Junto a ella tenemos una sepultura. Esa sepultura es la de don Pedro Fernández Bravo. Este hombre fue un canónigo importante tanto en Valladolid como en Burgos como en Palencia, pero él realmente era criado del Papa Gregorio XI. Ya nos vamos al gran retablo del altar mayor, que es del siglo XVIII y tiene cantidad de angelitos presentes en él. En el centro, pues no podía ser menos, la Asunción de Nuestra Señora. En la parte alta tenemos una imagen de San Pedro y más arriba ya el Dios Padre en estado de majestad. Así que una iglesia para no perderse cuando nos acercamos a Cabezón de Pisuerga, porque el arte es algo que está siempre presente en nuestros viajes por Castilla y León. Disfrutando ya de este día que tenemos tan bonito, donde el sol está presente y ya su calidez se empieza a notar, hemos aprovechado para acercarnos hasta el Pisuerga, porque lógicamente en Cabezón tiene gran importancia porque tenemos que hablar de su puente. Un puente que ya existía en época de los romanos. Había que conectar una parte con la otra y es el acceso natural hacia Cabezón. Este puente tiene gran importancia en 1812 y es cuando la guerra de los franceses, ellos intentaban, los franceses, llegar a Valladolid y tenían que cruzar el puente. Entonces, bueno, pues a un lado estaban los del pueblo con los ingleses y al otro lado los franceses, pim pam, pues no había manera, no podían pasar, pero ellos intentaban pasar por otros lugares. Para asegurar que por aquí no iban a pasar, volaron el tercer ojo del puente, que después se reconstruyó en madera y más tarde se ha rehecho en piedra, conservando el estilo del puente. Voy a seguir hablándoles de naturaleza. Aquí tenemos una montaña preciosa y esa montaña nos ofrece la posibilidad de disfrutar de paisajes maravillosos y únicos. Y además de que tengan la posibilidad de hacer rutas. De hecho, hay marcadas 4 de ellas para poder hacer cada una con unas dificultades diferentes, por eso hay paneles informativos donde en cada uno de ellos les van a decir el tipo de dificultad, los kilómetros que tiene, lo que se tarda en hacer. Muchas veces las rutas se organizan desde el ayuntamiento y para disfrutar de paisajes magníficos. La quinta ruta que tienen en Cabezón de Pisuerga es junto al Canal de Castilla, que también está aquí paralelo al río. Así que, amigos andarines, en la provincia de Valladolid, sobre todo aquí en Cabezón de Pisuerga, tienen la posibilidad de hacer un poquito de deporte. A 3 kilómetros de Cabezón, pero ya en término municipal de Corcos, encontramos este lugar en el que me encuentro. Verán, son los restos del monasterio de Santa María de Palazuelos. Es un lugar que a mí siempre me había llamado la atención cuando he pasado por aquí, pues 1000 veces, pero que nunca ha estado abierto y nunca he sabido qué era. Pues les cuento un poco la historia. Alfonso VIII,
tiene, pues con motivo de la guerra de las Navas, queda muy agradecido a un bisnieto del conde Ansúrez. Entonces le regala unos términos aquí junto a la ribera del Pisuerga. Este hombre lo que hace con este lugar es cedérselo para traer hasta aquí un monasterio cisterciense de los más importantes que había en el momento. Y estamos hablando de principios del siglo XIII. Aquí se instalan esos monjes y hacen un gran monasterio como correspondía al poderío económico que tenían estos hombres del Cister. Se hace un gran monasterio con 2 claustros y una gran iglesia. Esto es consagrado a mediados del siglo XIII y aquí ocurren muchísimos hechos históricos. Por ejemplo, aquí el rey Carlos V conoce a su nieto don Carlos y los dos escuchan misa. Aquí se celebran actos políticos importantes. Aquí duerme Felipe II también. O sea que aquí hay pues muchos hechos históricos que a lo largo de tantos siglos han ido ocurriendo. El declive viene en la época de la Guerra de la Independencia, cuando el monasterio sufre un incendio. Pero ese incendio no termina con este monasterio, lo hace la desamortización de Mendizábal. A partir de ahí el desastre de este lugar es total y el expolio continuo. No nos queda nada de aquel monasterio, de aquellos claustros, solo nos queda esto que estamos viendo, que es de la iglesia, que es una joya, es una verdadera joya románico-gótico, porque ya entraba lógicamente el nuevo estilo, pero que a lo largo de los años, y como ha tenido pues muchísimos usos, pues ya ven ustedes que no está nada cuidado. Incluso ha sufrido un derrumbe, que sí que se ha hecho un arreglo para poder seguir conservando estos ábsides y la nave tal y como está, pero en los últimos años se ha ido deteriorando tremendamente. Una falta de dinero pues es lo que está haciendo que nadie intervenga en este lugar. Así que desde aquí apelamos a las autoridades a que se haga un esfuerzo, porque este lugar no se puede perder, y toda esta historia yo creo que hay que ponerla en valor. Tanto tenemos en Castilla y León, de verdad que hay que entender que el dinero no da para todo, pero yo creo que este lugar bien merece la pena que se haga un esfuerzo. Bueno, pues para poder verlo, desde Cabezón de Pisuerga es como van a poder hacerlo, porque si no la puerta la van a encontrar cerrada y lo más que pueden hacer es rodear el edificio y verlo por fuera. Así que aquí van estas imágenes para que ustedes se hagan una idea si les ha estado pasando lo mismo que a mí, que pasábamos por aquí y no sabíamos qué había dentro. Aquí, queridos viajeros, terminamos nuestra ruta, esa ruta que hemos hecho a través de 6 municipios en la denominación de origen Cigales, muy cerquita a la ciudad de Valladolid, pero como ustedes han podido ver, tienen de todo, Todos los segmentos turísticos quedan representados en este programa, así que no me queda más que animarles a que ahora con el buen tiempo ya empiecen a salir y empiecen a disfrutar de la tierra, a disfrutar y a descansar un poquito por estos lugares tan bonitos. Recordarles que, como siempre, estoy encantada de recibir sus correos electrónicos en tiempodeviajar@rtvcil.es. También recordarles que tenemos nuestra página Facebook, facebook.com/tiempoviajar. Ahí van a encontrar ustedes todos los programas y todas las noticias viajeras con buenas ofertas de cualquier lugar del mundo. Y desde luego nuestra página web de nuestra televisión,
www.rtvcil.es. Ahí también van a tener toda la información sobre Tiempo de Viajar con los programas y el resto de programas que emitimos en la cadena, que es la suya. Así que, como siempre, mis queridos amigos, gracias por haber estado ahí. La próxima semana volvemos con todos ustedes, seguiremos viajando y descubriendo lugares interesantes para pasar unos días de vacaciones. Señores, felices viajes.